lo que llega el ciclón, yo les voy a hablar, señores, del otro ciclón que ha removido en el día de hoy los cimientos del Partido Comunista, y es lo que los tiene nerviositos, lo que sucedió hoy, señores, en la Asamblea de las Naciones Unidas. Lo tengo aquí en inglés y lo tengo también en español. Para los que están en Cuba, que lo quieran ver, y el que se lo quiera compartir con sus familiares, que se lo pongan para que el cubano escuche por primera vez, sin que el Partido Comunista esté de intermediario, lo que se quiere para Cuba y cuál es la realidad del bloqueo. En la esfera internacional intentan convencer al pueblo cubano de que el mundo no los culpa por sus ataques contra las libertades fundamentales de sus ciudadanos y por las consecuencias abismales y deleznables de sus políticas. Algunos de ustedes, francamente muchos de ustedes, algunos incluso esta mañana nos dicen a puerta cerrada que como al régimen le importa tanto y tanto este voto, que simplemente quieren apaciguarlos, quieren simplemente no llevarles la corriente, no llevarles la contraria y seguir la corriente. Eso es lo que nos dicen a puerta cerrada. Pero colegas, hoy les sugiero que este año hagan algo distinto. Los Estados Unidos y la administración de Trump quieren aclarar y corregir ciertas cosas en lo que respecta a esta resolución y corregir la información falsa, la desinformación y esta falsa realidad que quiere crear el régimen año tras año con esta votación. Los hechos son que este es un régimen ilegítimo y brutal que intenta presentarse como la víctima de una agresión, a la vez que se describe abiertamente, y cito, como el enemigo de Estados Unidos. Está a 90 millas de nuestra costa, conspira y colabora con enemigos y adversarios de los Estados Unidos contra nuestros intereses. Los hechos son que este régimen apoya organizaciones terroristas en todo el planeta, permiten que los mercenarios luchen en la guerra de Ucrania, apoya al régimen venezolano, perdone que lo interrumpa, hay una cuestión de orden, trafican drogas y armas y conspiran para alimentar la inestabilidad en nuestro hemisferio. Lo lamento mucho por interrumpirlo, pero hay una cuestión de orden de Cuba. Yes, we have to give... Presidenta, sí, tenemos que dar la palabra a Cuba. Cuestión de orden. Tiene la palabra el representante de Cuba. Artículos 71 y 68 del reglamento. El representante permanente de Estados Unidos no solo miente desviándose sustantivamente del tema, sino que se expresa de manera grosera y prepotente contra su presidencia, contra la dignidad de esta Asamblea y de los Estados miembros. Lo hace con una incultura, rudeza y grosería que no se admite en este magno y democrático recinto. Señor Walz, esta es la Asamblea General de Naciones Unidas. No es un grupo de Signal ni es la Cámara de Representantes. Pido al distinguido representante de Estados Unidos que continúe, por favor. Gracias, Presidenta. Sé perfectamente en dónde estamos hablando y esto tampoco es una legislatura comunista ilegítima en La Habana. Este es un lugar en donde hablamos con hechos y los hechos son que el régimen cubano ha menoscabado las democracias en nuestro hemisferio, ha oprimido a su propio pueblo y le roba a su pueblo para que los privilegiados del régimen puedan mantener su condición de élite. Y eso yo no lo digo en ningún chat, eso yo lo digo frente al mundo entero. Y se sabe en el hemisferio occidental, aquellos que prestan atención lo saben. Sugeriría que los Estados miembros dejen de apaciguar al régimen con su voto y que utilicen esta votación para enviar un mensaje al mundo. Y los alentaría a que envíen al régimen en La Habana un mensaje y al pueblo cubano un mensaje. Dejen de utilizar este voto para... Este mensaje ellos no se lo van a poner a los cubanos porque ellos le tienen pánico a que los cubanos escuchen otras ideas, escuchen otro tipo de discurso que no sea la demagogia y la doctrina socialista. Esto, ellos, los cubanos, no lo van a escuchar en su vida. Vamos a ponerlo completico y después vamos a hablar de eso. Culpar a Estados Unidos por todos sus problemas económicos. Ningún gobierno en la historia jamás ha logrado que una economía comunista funcione. Incluso estados socialistas y comunistas instan a Cuba que abra su economía, que permita a su pueblo prosperar. Y
Lo único igualitario que hay en el comunismo y el socialismo es que todo el mundo sufre por igual y todo el mundo es pobre por igual. Entonces, para corregir un poco las cosas, y colegas, por favor, escúchenme, cuando hablan de este término bloqueo, este término embargo, Estados Unidos siempre ha permitido que Cuba importe alimentos, medicamentos y bienes humanitarios. De hecho, el año pasado, en 2024, Estados Unidos exportó. Yo vi a los barcos salir de los puertos de la Florida y de Luisiana. Estados Unidos exportó $500 millones en bienes a Cuba. Millones y millones de dólares de alimentos, ayuda humanitaria y medicamentos. Colegas, explíquenme, ¿cómo esto es un bloqueo? Acabo de escuchar un colega que me precedió y describió esto como un bloqueo. $500 millones y de hecho, el régimen cubano puede comerciar con cualquiera de ustedes, con el mundo entero, con todo el hemisferio occidental, con nuestros amigos en Canadá y en otros lugares. No hay ningún bloqueo, porque un bloqueo impediría que cualquier cosa llegara a Cuba. Entonces, dejen de repetir esta propaganda que permite que el régimen vuelva y tenga una excusa para explicar sus propios fracasos. Vamos a dejar de gastar los pocos recursos que tienen estos ciudadanos en hoteles de lujo para los turistas que están vacíos, mientras que el pueblo se muere de hambre. Díganle al régimen que han visto los reportajes investigativos sobre las empresas militares controladas por Cuba, que tienen miles de millones de dólares en cuentas offshore y en bancos en el extranjero, de nuevo, mientras que ignoran las necesidades del pueblo. Compartan con el régimen sus fracasos de gobernanza, que han expulsado a 2 millones de cubanos que se fueron de Cuba. No vienen, sino que se van. Y animo al régimen a que empiece a dar prioridad a las necesidades de su pueblo. Pero lo más importante es que ha llegado el momento de que el régimen rinda cuentas por su trayectoria en derechos humanos, por su trabajo forzado para fabricar carbón y cigarros, por los 700 prisioneros políticos que sigue deteniendo de manera injusta en prisiones en condiciones paupérrimas y la amenaza constante de abuso y de tortura. El pueblo que se pone de pie debido a la opresión y estas personas que son detenidas y tratadas de manera brutal. Entonces, que rindan cuentas por participar también en la trata de seres humanos de profesionales médicos en el extranjero, porque esto es una fuente de efectivo para el régimen. Entonces, colegas, pueden enviar este mensaje fácilmente. Absténganse de esta votación o voten en contra con Estados Unidos, y nosotros de manera muy entusiasta acogemos con beneplácito su apoyo y de manera entusiasta los alentamos a que dejen de repetir esta propaganda. No hay ningún bloqueo. No, literalmente han barrido el piso con estos delincuentes. Esto me parece genial, porque yo les voy a decir una cosa: si algo se han basado estos delincuentes en su poderío o en su represión, ha sido exactamente en eso, en la censura. Mientras más CEOs te tengan, más fácil eres de manipular. Este tipo de discurso jamás en la vida en Cuba se ha visto. Es más, les voy a decir, en Cuba la gente protesta contra el bloqueo, pero nunca en su vida se ha leído nada que tenga que ver con el embargo. Ni ha visto nada que ver, ni se ha informado de por qué existe ese embargo, que no sea el discurso socialista. Pero te digo más, en Cuba se viene denunciando desde hace no sé cuántos años la ley Hurtubise. ¿Tú te acuerdas de la ley Hurtubise y la ley Torricelli? ¿Te acuerdas? Que creo que fue en el año 96, si mal no recuerdo. Puede ser que me equivoque. No existe un cubano que se haya leído la ley Hurtubise. No existe un cubano que se haya leído la ley Torricelli. No existe un periódico, una empresa editorial en Cuba que haya publicado alguna de estas leyes para que los cubanos la puedan leer, la interpreten y analicen si están a favor o si están en contra. El Partido Comunista no ha publicado ni un artículo de la ley Hurtubise original. Te pone las frases que les conviene. Y si les sigo diciendo, les puedo decir lo mismo con el proyecto Varela. Muy pocos cubanos pudieron leer de qué se trataba el proyecto Varela, ni lo conocieron, porque si hay un arma potente que tienen estos delincuentes, es la censura. Esto deberíamos compartirlo en todas las redes sociales mañana, porque ya ellos están vendiendo a bombo y platillo la super victoria en la asamblea, en la sesión de las Naciones Unidas. Miren
cómo ellos manipulan a su antojo. Esto es lo que ven los cubanos. Ya yo te mostré la realidad del discurso. Mira lo que ellos le ponen a los cubanos. Hoy en la ONU, Estados Unidos intentó una vez más difamar sobre Cuba. El representante imperial acusó a la nación caribeña de hacer teatro político y violar derechos. Intentó acusar y difamar a Cuba. Muéstrame el discurso para yo sacar mis propias conclusiones. Yo no necesito que tú me estés manipulando este tipo de información. Añadiendo un capítulo más a su implacable agenda política que durante años socava al pueblo cubano. Un claro acto de hipocresía, pues mientras el representante de la administración Trump arremete contra Cuba, parece olvidar que es su propio país el que despliega militares en sus ciudades y permite que agencias como ICE... ¿Qué tiene que ver eso? ¿A ti qué te importa lo que sucede en Estados Unidos? Oye, para esto... detengan inmigrantes en redadas inhumanas y en la mayoría de los casos... Ustedes detienen inmigrantes nacionales. Ustedes en Cuba hacen redadas para detener inmigrantes dentro de Cuba, es decir, ciudadanos cubanos que viven en La Habana, son tratados como indocumentados, son perseguidos, son multados y son deportados a sus provincias de origen y muchas veces hasta con multas, altísimas multas. Eso lo hacen ustedes dentro de su propio territorio con los mismos ciudadanos cubanos. Deberías hablar de eso. Esta es la Asamblea General de Naciones Unidas. No es un grupo de Signal ni es la Cámara de Representantes. Tú te das cuenta, todo como empiezan a manipularlo. El cubano jamás en la vida va a ver el discurso del representante de los Estados Unidos y luego de eso sacan esta cucaracha. Miren para acá. Ha concluido la primera sesión de la Asamblea General. Mírale la cara rosadita. Lo voy a dar por la cara, ven acá. Miren la manipulación. Esto fue la orden de combate porque el ridículo que hicieron hoy han trapeado el piso con ellos. Pero tienen que convertir, de eso se trata esa dictadura, convertir las derrotas en victoria. Como mismo convirtieron el fracaso en Moncada en una victoria. De eso se trata, convertir todo esto en victoria. Y vendérsela al pueblo cubano. El pueblo cubano dice, coño, el mundo entero nos apoya. Qué malo es el representante de los Estados Unidos. Mijos, ¿cómo tú vas a estar juzgando si tú no lo escuchaste hablar? Dile a este delincuente que te ponga el discurso completo. A ver en qué momento le faltó el respeto, a ver en qué momento humilló, a ver en qué momento fue grosero y a ver en qué momento dijo mentira. Aquí los mentirosos siempre han sido esta gente por 65 años. Pero para considerar el tema y la resolución titulados necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba. Ha ocurrido en vísperas de la entrada a Cuba del tremendo huracán Melissa, cuando nuestro pueblo se prepara para prevenir y mitigar los daños. El discurso del representante permanente de Estados Unidos, el señor Waltz, ha sido brutal. Sí, te humilló, literalmente es que te ha humillado. Te han puesto a hacer este videíto porque has quedado en ridículo. Posiblemente el cargo de lo que le deben quedar son unas horas. Quiera mencionado el tema del bloqueo, del tema del huracán. Lo soltaron desconcentrado, caballero. Lo soltaron con la menopausa, no saben ni lo que está diciendo. Como han hecho la mayoría de los oradores. Ha sido mendaz como siempre, pero inusualmente irrespetuoso y inusualmente incivilizado, maleducado. Oye, maestro, irrespetuoso. ¿En qué momento? Los únicos que le faltan el respeto al pueblo de Cuba son ustedes. Quien habló del huracán, mira, Marrano anda por Arabia Saudita y tampoco ha hablado del huracán. Pero el hijo de Marrano anda con el novio de vacaciones por China y tampoco ha hablado del huracán. Dime algo. Ya sabes qué más dijo este. Mendaz como siempre, pero inusualmente irrespetuoso y inusualmente incivilizado. Incivilizados son ustedes que están evacuando a las personas para cuevas en las montañas. Ustedes son los incivilizados. Mientras ustedes están en sus mansiones y en sus búnkers bien cuidaditos, están metiendo a los cubanos en cuevas, literalmente en cuevas. Eso es ser incivilizado. Maleducado. No te voy a dar. No, mira, maleducado soy yo. Yo sí te voy a dar por descarado. Venga. Ponle mensaje a la gente. Ponlo, compártelo. La gente quiere ver lo maleducado,
lo ofensivo que son, lo incivilizado que fue. La gente quiere ver eso. Muéstraselo a la gente. Rudo, ofensivo con la presidenta de la Asamblea General, que es una autoridad que reconoce todo el mundo. O ofensivo contra todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, en particular con los europeos. Ha mencionado algún país incluso por su nombre con un gran irrespeto. Y no solo ha sido, como tradicionalmente ocurrió, mentiroso, calumnioso, sino... Sí, claro, mencionó que ustedes envían mercenarios a la guerra de Ucrania. Eso es lo que ellos lo llaman ser irrespetuoso y calumnioso. A eso es lo que ellos le llaman eso. Amenazador contra los estados miembros. Muéstrenme una parte del discurso donde haya una amenaza.